Hay un montón de situaciones en las que contar con un sistema de almacenamiento externo es imprescindible, ya sea para hacer copias de seguridad del sistema, almacenar archivos o incluso arrancar el equipo con otro sistema operativo. Nos interesa que nuestro almacenamiento externo sea lo más rápido posible. Y para ello, hoy, por suerte, contamos con carcasas compatibles con USB 4 que nos permiten utilizar cualquier SSD NVMe como si fuera cualquier otro SSD o disco duro SATA externo. Bienvenido a Dr. Windows. Actualmente muchos equipos, incluyendo mini PCs como este que analicé hace unas semanas en el canal, incluyen puertos USB 4 o Thunderbolt, lo que les proporciona un sistema de alta velocidad para la transferencia de datos. Estamos hablando de una velocidad máxima teórica de 40 gigabits por segundo, lo cual duplica el rendimiento del USB 3.2. Esto significa que podemos copiar o mover archivos a la asombrosa velocidad de 5 GB por segundo, o lo que es lo mismo, copiar 1 TB de datos en tan solo 3 minutos y medio. Claro que estamos hablando siempre de velocidades teóricas, porque en el mundo real existen condicionantes que casi siempre hacen que las velocidades de transferencia reales sean siempre menores. Dejando de lado posibles cuellos de botella de cada sistema en particular, el principal factor limitador es el propio SSD que vayamos a utilizar. De poco sirve contar con una carcasa con USB 4 como esta que me ha cedido amablemente SAIC para realizar este vídeo, cuando el SSD que estamos utilizando es incapaz de dar la talla. Para aprovechar la velocidad del USB 4, el SSD debe poder transferir datos a una velocidad de al menos 4 GB por segundo. Así que si tenemos en cuenta que las velocidades de lectura y escritura de un SSD PCIe 3 de gama alta suelen rondar entre los 3 y 3,5 GB por segundo, como muchísimo, la elección óptima sería combinar una carcasa USB 4 o Thunderbolt 3 y 4 con un SSD NVMe PCIe de cuarta o de quinta generación. En cuanto a las carcasas, podemos encontrarlas de dos tipos, con refrigeración activa o con refrigeración pasiva. Los modelos activos cuentan con un ventilador que normalmente podremos activar y desactivar para controlar el calor generado por el SSD, mientras que los sistemas pasivos confían para ello en materiales como el cobre o el aluminio y en un diseño térmico más optimizado. La principal desventaja de los sistemas activos es que generan ruido, mientras que los pasivos, si no están bien construidos, pueden llegar a afectar al rendimiento del SSD. Esto sucede porque cuando la temperatura de trabajo sobrepasa el límite fijado por el fabricante, el SSD disminuye su velocidad para evitar daños ocasionados por un calentamiento excesivo. Es lo que se conoce como estrangulamiento térmico. Así pues, tenemos que en la velocidad del conjunto de carcasa y SSD intervienen tanto la interfaz de transmisión de datos como el sistema de refrigeración que estemos utilizando. Un tercer factor que puede llegar a influir no solo en la velocidad de las operaciones, sino también en su estabilidad es la propia electrónica de la carcasa. En el caso de este SAIC Drive, viene con el chip de control ASM2464PD de ASMedia, lo que, por un lado, le permite cumplir con las especificaciones del estándar USB 4 y, por otro, alcanzar unas velocidades teóricas de como máximo 3800 MB por segundo en operaciones de lectura y de 3200 MB por segundo en operaciones de escritura. La promesa de SAIC es que con el SAIC Drive Z666 solo vamos a tardar 5 minutos en transferir un archivo de 1 TB. En comparación, una carcasa como esta, compatible con Thunderbolt 3 y 4, alcanza una velocidad máxima teórica de 2800 MB por segundo, así que, efectivamente, el SAIC Drive se presenta como una opción notablemente más rápida. La instalación de un SSD en la carcasa no suele ser demasiado complicada, pero se agradecen los sistemas que no necesitan de herramientas para abrir la caja y fijar el SSD. En este caso, podemos abrir fácilmente la tapa, insertar el SSD, fijar el tapón de goma y retirar la película azul de la almohadilla térmica antes de volver a ajustar la tapa. Por cierto, este modelo es compatible con las 4 especificaciones de tamaño de los SSD con formato M.2, que tienen un ancho de 22 mm y un largo de 30, 42, 60 y 80 mm respectivamente.
Además, acepta dispositivos de hasta 16 teras de capacidad. Según la información proporcionada por el fabricante, el amplio disipador de esta Psych Drive está hecho de aleación de aluminio de grado aeronáutico, lo que le permite evacuar eficazmente el calor del SSD, incluso transfiriendo una gran cantidad de datos a altas velocidades. Además, incluye una funda para proteger nuestras manos en caso de que el disipador llegara, por el motivo que fuera, a una temperatura demasiado alta. De cualquier forma, la temperatura del disipador no debería ascender más allá de los 50 o 55 grados. Tengamos en cuenta que puede haber una diferencia de temperatura entre 10 y 15 grados entre el disipador y el SSD, de manera que si estamos registrando temperaturas de 60 grados o más en la parte externa de la carcasa, es casi seguro que el SSD estará superando los 70 grados, punto en el cual la mayor parte de los SSDs empezarán o habrán empezado ya a sufrir de estrangulamiento térmico. Para demostrar las diferencias entre distintas carcasas con diferentes tecnologías, vamos a medir en primer lugar el rendimiento de la Acasis, que utiliza Thunderbolt 3. Esto nos servirá como línea de base para compararlo con el desempeño tanto térmico como en la transmisión de datos de la Psych Drive, que emplea USB 4. Os recuerdo lo dicho, en los resultados intervienen muchos factores, entre ellos la velocidad del bus de datos del propio PC, la calidad de los controladores, la temperatura e incluso la calidad del cable. Por lo tanto, casi nunca podremos ver que los resultados alcancen las velocidades prometidas en las especificaciones técnicas. Para realizar las pruebas utilizaré mi Western Digital Blue SN580 de 2 teras, un SSD que utiliza la interfaz PCIe Gen 4.0x4 y el protocolo NVMe compatible con la versión 1.4. Su velocidad de lectura y escritura secuencial es de 4150 megas por segundo, con lo cual excede las capacidades de ambas carcasas. Su temperatura operativa va de 0 a 70 grados centígrados, mientras que su temperatura de almacenamiento, es decir, donde se garantiza la integridad de los datos, va de -40 a 85 grados centígrados. Para ver cómo se comporta el SSD bajo carga, realizaremos 3 pruebas consecutivas, una con 5 GB de datos, otra con 10 GB y una última prueba rápida con 1 GB. Aquí vemos los resultados y la puntuación obtenida por la carcasa Acasis en el test AS-SSD Benchmark. Después de realizar los ciclos de 5 y 10 GB, vemos como el SSD ha alcanzado una temperatura máxima de 45 grados, trabajando a una velocidad de lectura de 2700 megas por segundo y a una velocidad de escritura de unos 2500 megas por segundo. Posteriormente, la temperatura regresa a los 40 grados cuando realizamos el último ciclo de 1 GB, debido a que hemos activado en este preciso momento el ventilador integrado en la carcasa. Y aquí estáis viendo los resultados obtenidos por la carcasa de SICK al término de los 3 ciclos. Observamos que en este caso la temperatura máxima alcanza los 49 grados, que se produce durante el ciclo largo de 10 GB, debido a que las velocidades de lectura y escritura son superiores. En concreto, la velocidad secuencial sería de entre 3100 y 3200 megas por segundo en lectura y casi 3000 megas por segundo en escritura. Estas cifras no alcanzan las velocidades teóricas prometidas, debido a todos los factores que ya os he comentado, pero están unos 500 megas por segundo por encima de las que nos ofrece el Thunderbolt 3. La temperatura es ciertamente elevada, ya que se trata de una alternativa puramente pasiva, pero está perfectamente situada entre los límites tolerados y no supone ningún peligro ni para el SSD ni para la información almacenada. Si el trasiego de datos fuera a ser constante, sí que quizá me plantearía quitar el protector de plástico para favorecer la disipación del calor y, en caso de extrema necesidad, le acoplaría un ventilador externo. Pero esta es una situación que no se va a dar en la mayor parte de los casos, por lo que podremos disfrutar de un funcionamiento totalmente silencioso y de unas velocidades mucho más cercanas a la de los dispositivos conectados internamente al bus PCIe. De hecho, esta es la solución de almacenamiento externo más rápida que he tenido la oportunidad de probar nunca en el mundo real. Piensa que en los PC premontados se suelen incluir SSDs internos que difícilmente alcanzan los 1000 megas por segundo, y aquí estamos hablando de entre 3 y 4 veces más.
Sin duda, este es el camino a escoger cuando la velocidad de lectura y escritura es crítica, como por ejemplo cuando se arranca un sistema operativo desde el SSD externo. En este caso, la velocidad de lectura y escritura es crítica no solo para la carga del sistema y de los programas, sino también para el funcionamiento óptimo de los cachés de disco y de la memoria virtual. Pues por hoy lo dejamos aquí. Si te ha gustado el vídeo, pues dale al me gusta para ayudar al canal. Y si crees que mis futuros vídeos te puedan llegar a interesar, pues suscríbete y activa la campanilla, porque sin campanilla no recibirás un aviso cuando se publique un nuevo vídeo. Muchas gracias una vez más por estar ahí y nos vemos en el siguiente episodio.